Hola chicos, yo soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán. Para la clase de química vamos a terminar viendo ahorita lo que sería el balanceo de las reacciones químicas. Específicamente vamos a ver el método de balanceo por óxido de reducción. Entonces, cuando nosotros hablamos de balanceo de reacciones químicas, pues tenemos que recordar que pues las ecuaciones deben de satisfacer tres condiciones, ¿no?, para que puedan considerarse como tal una reacción. El primer hecho es que deben de representar un hecho experimental, es decir, que la reacción debe ocurrir realmente bajo condiciones dadas y que estén marcadas dentro de lo de que sería la ecuación. En ambos lados de la ecuación debe de existir el mismo número de átomos que están interviniendo en la misma, es decir, que tengo que tener el mismo número de átomos en los reactivos que tengo en los productos, y que la carga eléctrica neta de los compuestos o los elementos que van a intervenir en la reacción debe de ser la misma en ambos lados de la ecuación. Entonces nosotros cuando balanceamos, pues lo que vamos a hacer es buscar ajustar una ecuación química igualando el número de átomos de las especies del primer miembro, que es decir, los reactivos, con las del segundo miembro, que serían los productos. Y vamos a tratar que nuestra carga neta, así como el número de átomos en los reactivos y en los productos, pues sea igual, tanto de un lado como del otro. Entonces, para que esto suceda, pues necesitamos diferentes métodos, ¿no?, para hacer el balanceo. El que nosotros vamos a ver en la clase es el balanceo por óxido-reducción. Para que nosotros podamos entender lo que es el balanceo por óxido-reducción, vamos a utilizar dos términos, no sé si recuerdan de las clases pasadas, que es el de valencia y el de número de oxidación. Hay que recordar que valencia y número de oxidación son términos diferentes, ya que la valencia nos designa el poder de combinación que tienen los elementos para formar compuestos, mientras que los números de oxidación nos van a indicar el número de electrones cedidos o atraídos por un átomo en una reacción química. Y para esto vamos a necesitar nuestra tabla periódica, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, cuando estemos trabajando con balanceo de reacciones, pues forzosamente van a necesitar su tabla periódica. Y si recuerdan, yo les decía que el número de oxidación lo íbamos a encontrar en la parte superior derecha de cada una de nuestras tablas periódicas, y nos iban a indicar ahí los números con los que iba a estar trabajando cada uno de los elementos y la carga con la que puede también estar ese elemento, que lo que nos diría es si tiende a ganar o a perder electrones. Entonces hay que entender a la hora de que nosotros hacemos balanceo por óxido de reducción, que lo primero que tenemos que hacer es el asignar los números de oxidación. Entonces, para que nosotros podamos hacer esto de manera efectiva, hay que recordar que hay convenciones ya estipuladas para asignar el número de oxidación. La primera nos dice que el número de oxidación de cualquier elemento en su estado natural va a ser 0. ¿Qué significa esto? Si nosotros trabajamos, chequen su tabla periódica, pues tienen diferentes números de oxidación, pero si nosotros encontramos en la ecuación, por ejemplo, el litio, el litio, si ustedes ven en su tabla periódica, tiene un número de oxidación de 1, pero si nosotros encontramos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no?, litio más, no sé, algún otro compuesto, nosotros, el número de oxidación de este elemento en su estado natural, pues va a ser 0. Lo mismo si encontramos solito, por ejemplo, el sodio, ¿no?, va a ser 0. Si nosotros encontramos, por ejemplo, el magnesio, ¿no?, va a ser 0. Si nosotros encontramos, por ejemplo, cualquiera de nuestros elementos, pero que esté solito, pues su número de oxidación va a ser 0, ¿no?, aunque se vaya a combinar después con algún otro compuesto, pero mientras estén solitos va a ser 0. Ahora, la segunda convención es que el número de oxidación entre dos átomos iguales también va a ser 0. ¿Qué significa esto? Hay muchas veces que en la naturaleza no vamos a encontrar un átomo de manera monoatómica, ¿no? Es el caso, por ejemplo, para el hidrógeno, que siempre lo vamos a encontrar por lo menos en H2,
por ejemplo, el oxígeno, que también lo vamos a tener como 2, o el cloro, que también sería cloro 2. Entonces, cuando nosotros encontramos átomos que se están combinando con sí mismos, que están solos, aunque sean 2, el número de oxidación de estos elementos también va a ser 0, ¿sí? Ahora, la tercera convención nos dice que el oxígeno, en sus compuestos, siempre va a tener un número de oxidación de 2 menos, excepto en los peróxidos, que van a tener un número de oxidación de 1 menos. Pensemos en algunos ejemplos, como sería el agua, ¿sí? Si se dan cuenta es H2O, en este caso está trabajando con 2 menos, el hidrógeno trabaja con no positivo, ¿sí? Porque más 1 por 2, 2 positivo y 2 menos, ¿no? En el caso, por ejemplo, también del CO2, ¿sí? CO2, nosotros en este caso tenemos el oxígeno con el 2 menos y el carbono aquí lo estaríamos trabajando con el 4 positivo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del NO, el óxido de nitrógeno, lo mismo, lo estaremos trabajando aquí con 2 menos y el nitrógeno en este caso lo estaremos trabajando con el 2 positivo. O, por ejemplo, con el... no sé, cualquier otro compuesto de este estilo, ¿no? En nuestra cuarta convención nos dice que el número de oxidación del hidrógeno en la mayor parte de los compuestos va a ser de 1 positivo, excepto en el caso de los hidruros metálicos, que ya lo vimos durante nuestras clases de nomenclatura de compuestos inorgánicos, donde el número de oxidación va a ser de 1 negativo, ¿no? Y si recuerdan, pues el ejemplo pasado, por ejemplo, tenemos el H2O, ¿no? Donde teníamos el hidrógeno con el 1 positivo, el oxígeno con el 2 negativo. Tenemos, por ejemplo, el NH3. En este caso, pues si estamos trabajando con un hidruro, entonces ahí sí es 1 menos, y aquí sería de 3 positivo, ¿no? Y veamos el ejemplo del sodio, por ejemplo, el hidruro de sodio, NaH, lo mismo, sería 1 menos, y aquí sería de 1 positivo, pero si nosotros lo queremos ver en alguna otra combinación, acuérdense que el hidrógeno, mientras esté en la parte derecha, va a trabajar con el número de oxidación negativo, y mientras esté del lado derecho, pues entonces cuando lo vamos a estar trabajando con el número de oxidación positiva. Únicamente cuando estamos trabajando con hidruros es cuando vamos a estar teniendo el hidrógeno con el 1 negativo. Ahora, en compuestos binarios, sí, es decir, compuestos por 2 elementos, el elemento más electronegativo va a tener un número de oxidación igual a su valencia precedida por un signo menos, y para el elemento electropositivo un signo más, ¿no? En este caso podemos ver el caso, por ejemplo, del fluoruro de sodio. Como les decía, ¿no? Siempre vamos a escribir del lado derecho el elemento que está actuando como un anión, y del lado derecho el elemento que está actuando como un catión. Entonces, en este caso, el flúor está del lado del anión, entonces tiene un número de oxidación de 1 negativo, si lo ven en su tabla periódica, y el cloruro de hierro, si se dan cuenta, bueno, el hierro en este caso, pues estaría de este lado, de que sería del lado del catión, y por eso es que tendría el número de oxidación positivo. Ahora, para iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga de ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues podemos verlo, por ejemplo, para el bromo, para el azufre, para el aluminio, ¿no? Son elementos que pues solamente tienen un número de oxidación, y simplemente pues lo vamos a estar poniendo de acuerdo con lo que nos marque nuestra tabla periódica. Ahora, por último, debemos recordar que el número de oxidación de un ion polatómico es igual a la carga de y se obtiene sumando algebraicamente los números de oxidación de los elementos que lo forman. Como cuando veíamos lo del ion hidroxi, nosotros tenemos el hidrógeno, que en este caso el hidrógeno va a ser positivo, ¿sí? Porque si se acuerdan, esto actúa como un grupo funcional. No importaba que de este lado estaba el oxígeno está trabajando con 2 menos, el hidrógeno con 1 más,
y entonces la diferencia de las cargas era de -1 y por eso este grupo como tal es su número de oxidación de 1 menos. En este caso lo mismo, tenemos que el oxígeno trabaja con 2 menos por 4, ¿sí? Sería de 8 menos, el azufre lo estamos trabajando con 6, sería más 6, menos 8, la diferencia es de -2. Por eso es que la carga de ion poliatómico es de 2 menos, y en este caso también la diferencia de las cargas es de 2 menos, porque sería -2 por 4, 8 menos, el fósforo va con 5 y el hidrógeno con 1, entonces serían 6, y la diferencia de cargas de estos pues sigue siendo de -2. Por eso es que nosotros tenemos ese número de oxidación con el que va a estar trabajando. Entonces, teniendo esto en cuenta, estas reglas básicas, ya va a ser súper fácil el que nosotros empecemos a trabajar con una cuestión de el balanceo por óxido-reducción, porque pues hay que recordar que el concepto de oxidación y reducción, para empezar, ¿no? La oxidación y la reducción, si recuerdan sus clases de la prepa, pues es un fenómeno que se da simultáneamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que un ion o un elemento cede electrones, pues estos van a ser aceptados instantáneamente por otro elemento u otro ion, ¿no? Ahora, cuando un elemento o un ion cede electrones, pues se dice entonces que se oxida. Esto es algo muy, muy importante, ¿no? Si yo estoy cediendo electrones, entonces me oxido. Y si yo acepto, pues entonces me reduzco. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que prácticamente cuando gano electrones, pues me reduzco, y cuando pierdo, pues me oxido, ¿no? Entonces el término como tal es de oxidación. Con respecto a la variación en el número de oxidación, significa que va aumentando, y cedo o pierdo electrones, ¿no? Cuando yo hablo de reducción, pues me refiero a que la variación de mi número de oxidación disminuye, porque estoy aceptando o ganando electrones, ¿no? Ahora, el término de agente oxidante significa que disminuye mi variación del número de oxidación porque estoy aceptando o ganando electrones. Cuando yo hablo de un agente reductor, significa que estoy aumentando el número de oxidación porque cedo o pierdo electrones. Y también es bueno que sepamos que existe el término de sustancia oxidada y sustancia reducida, que también tiene que ver con esta parte de ceder o perder electrones, ¿no? Ahora, veamos algunos ejemplos, ¿no? En este caso tenemos el calcio, que está con el cloro, ¿no? Y nosotros tenemos de este lado pues el calcio con 2 de cloro. Se dan cuenta, tenemos la misma cantidad de átomos de un lado que del otro, y la carga pues de la misma manera se sigue manteniendo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un calcio, tenemos 2 cloros, porque si bien no está ya aquí como subíndice, nosotros lo pusimos aquí como si fuera un radical. Las cargas se siguen manteniendo. Con el caso del cobre más zinc, tenemos de este lado lo mismo, que tendremos cobre y zinc 1 y 1. En este caso tenemos 2 de hierro y uno un átomo de estaño, y tenemos igual 2 de hierro y tenemos 1 de estaño. Y acuérdense que los números de oxidación no me dice cuántos átomos tengo del elemento, sino que me dice cuántos electrones puedo ganar o perder, ¿no? O me dice el número de electrones, pero los subíndices y los radicales sí me van a estar diciendo esta parte, ¿no? Entonces hay que tener esa parte clara. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer el balanceo por óxido-reducción, es necesario que tengamos en cuenta que, bueno, este método pues se emplea principalmente para balancear ecuaciones químicas moleculares, y se basa en el hecho de que pues el número de electrones ganados es igual al número de electrones perdidos, y se determina el cambio en el número de oxidación con respecto a los agentes oxidantes y reductores que intervienen en la reacción química. Entonces, los pasos para hacer esto, pues primero se debe de asignar el número de oxidación a todos los átomos de ambos miembros de la ecuación, tanto de los reactivos como de los productos. Esto es muy sencillo si ustedes recuerdan las reglas básicas de las que ya habíamos mencionado, como por ejemplo, siempre que encontramos un hidrógeno, el número de oxidación es 1 positivo, excepto, ¿sí?,
cuando estamos trabajando con hidruros. El oxígeno, habíamos dicho que siempre iba a trabajar con 2 menos, ¿sí? Excepto en los peróxidos, y el resto de los números de oxidación se ponen tratando de igualar la carga neta del compuesto a cero. No siempre se logra, pero podemos utilizar el número de oxidación que tenga más cercano siempre y cuando no se pase. En este caso, si se dan cuenta que tenemos el hidrógeno, va con O positivo, el oxígeno iría con 2 negativo, entonces si nosotros le ponemos aquí el 2 negativo, perdón, si nosotros le ponemos el 2 negativo, pues menos 2 por 3 sería 6 menos. Entonces, 1 positivo, el número que yo necesitaría para igualar a 0 sería 5. Me voy a mi tabla periódica, veo los números de oxidación que tengo para el nitrógeno y veo que, por ejemplo, el nitrógeno maneja más 1, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y 5. ¿No? Entonces agrego el 5. Luego me voy aquí, veo que el hidrógeno, tengo un hidrógeno del lado izquierdo, entonces va con positivo, sería más 1, ¿sí? Por 2 sería la carga de 2 positivo, y entonces yo tendría que buscar que mi azufre tenga el 2 negativo para igualar a 0. Me voy al azufre y veo justamente que en la tabla periódica maneja el número de oxidación como más menos 2, por eso es que le estoy asignando el 2 menos. Luego veo del lado de los productos, lo mismo, ya sé que el oxígeno va con 2 negativo y ahora necesitaría el nitrógeno con el 2 positivo. Voy a ver al nitrógeno en mi tabla periódica y veo que sí, efectivamente maneja el más menos 2 y le pongo el 2 con el positivo. Tenemos el azufre solito y dijimos por las convenciones que cuando tenemos un átomo que se encuentra solo, su número de oxidación va a ser 0. Y tenemos el agua, lo mismo, ya sabemos que el oxígeno va con 2 menos y el hidrógeno va con 1 positivo, y aquí ya queda todos los números de oxidación. Realmente la única parte complicada es esto. Si ustedes dominan esto y lo saben encontrar en su tabla periódica, con eso es más que suficiente. Una vez que ustedes hacen eso, debemos de localizar cuál átomo o átomos se oxidan o se reducen inspeccionando la variación que tenemos en el número de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno, va con más 1, y en los reactivos va con más 1, entonces no cambió. El nitrógeno, por ejemplo aquí, sí tiene en los reactivos más 5 y en los productos tiene más 2. El oxígeno tiene menos 2 en los reactivos, en los productos tiene menos 2, entonces como tal no hubo variación. El azufre, por ejemplo aquí tiene menos 2 y aquí tiene 0, entonces si se dan cuenta, los átomos que están cambiando sus números de oxidación son el nitrógeno y el azufre. Nosotros vamos, entonces vamos a ver quién se oxida y quién se reduce. Entonces nosotros tenemos que el azufre está pasando de 2 negativo a 0. Si ustedes hacen su tablita, o sea, si se acuerdan del álgebra, o sea, nosotros tenemos la tablita, nosotros tenemos el 0, ¿sí? Nosotros lo teníamos aquí, el azufre estaba aquí en menos 2. Y de menos 2 pasó a 0. Entonces, si se dan cuenta, está pasando hacia el lado positivo. Cuando nosotros nos estamos haciendo hacia acá, entonces estamos perdiendo electrones, porque los electrones, si se acuerdan, son carga negativa. Entonces perdimos 2 electrones. En el nitrógeno es al revés, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, estábamos en el 5, y del 5 pasamos al 2, ¿no? Entonces se dan cuenta, se recorre 3 lugares hacia el lado negativo, eso significa que estoy ganando 3 electrones. Entonces cuando yo gano electrones, me reduzco, y cuando yo pierdo electrones, me estoy oxidando. O sea, esto es algo que ya deben de dominar, ¿sí? Que siempre que ganen electrones, se están reduciendo porque están haciéndose negativos, y cuando pierden electrones, están haciendo positivos, y eso significa que se están oxidando, que ese elemento se está oxidando. Ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer es escribir las semireacciones de oxidación y reducción, indicando claramente quién se oxida y quién se reduce. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer las semireacciones? Simplemente vamos a escribir esto que tenemos aquí, pero vamos a tratar de igualar el número de electrones, bueno, más bien vamos a escribir los electrones ganados y los perdidos. Lo que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, N5, ¿sí? Que es el nitrógeno, 5 más
3 electrones, porque está ganando 3 electrones, pasó de N5 a N2 positivo. O sea, simplemente me está indicando aquí cuántos electrones está perdiendo. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo un nitrógeno en reactivos y tengo un nitrógeno en productos, no tengo ningún problema. Luego me voy a la semireacción de oxidación. Tengo un azufre, que es 2 menos, que está perdiendo 2 electrones, que pasa a azufre 0. Tengo un azufre y tengo un azufre, y aquí estoy marcando mis números de electrones. Ahora lo que sigue es balancear estas semirreacciones de oxidación y reducción. No debemos de olvidar que el número de electrones ganados siempre debe ser igual al número de electrones perdidos, y esto se puede lograr fácilmente multiplicando la semirreacción de reducción por el coeficiente numérico de los electrones perdidos y la de oxidación por el coeficiente numérico de los electrones ganados. ¿Qué significa esto? Simplemente multiplico cruzado. Esta, que era mi semirreacción, esto solito, lo voy a multiplicar por este número, ¿sí? El número de mis electrones perdidos. Y esta de aquí abajo la voy a multiplicar por el número de mis electrones ganados. Por eso es que aquí es por 2 y aquí es por 3. Pero no es solamente uno, sino que es toda la semirreacción. Entonces tenemos 2 por un nitrógeno, tenemos 2 nitrógenos. Ahora sería 2 por más 3 electrones, tendríamos más 6 electrones. 2 por un nitrógeno, tenemos 2 nitrógenos. 3 por un azufre, tenemos 3 azufres. 3 por menos 2 electrones, tenemos menos 6 electrones. 3 por un azufre, tenemos 3 azufres, ¿sí? Y si se dan cuenta, ahora sí, mi número de electrones ganados y mi número de electrones perdidos es el mismo. Lo que voy a hacer ahora es sumar mis coeficientes, ¿sí? Voy a sumar lo que me queda, y tengo más, tenemos 2 nitrógenos, ¿sí? Más 3 azufres. Estos se igualan a 1, no se ponen, y de este lado bajamos ya nada más 2 nitrógenos y 3 azufres, ¿no? Hacemos simplemente la suma algebraica de las dos semirreacciones anteriores, y con esta operación pues obtenemos los coeficientes de los elementos que se están oxidando y reduciendo, y dichos coeficientes se colocarán en ambos miembros de la ecuación justamente de los elementos oxidados y reducidos. Ahora, los átomos que no sufren alguna variación se ponen de manera igual dentro de la ecuación. Lo único que nosotros tenemos que poner ahora es donde tenemos en los reactivos el nitrógeno, vamos a ponerle el coeficiente que tenemos aquí, que sería el 2, donde tenemos el azufre en los reactivos, le vamos a poner este coeficiente que sería el 3, y donde tenemos el nitrógeno de los productos le ponemos el 2, y donde tenemos el azufre le ponemos el 3. Si se dan cuenta, esto lo vemos aquí, ¿no? O sea, simplemente, perdón, ya no se ve. Nosotros teníamos aquí el 2, aquí tenemos el nitrógeno, simplemente le vamos a agregar aquí un 2. Donde está el azufre le vamos a agregar el 3. Donde está el nitrógeno en los productos le agregamos el 2, y donde está el azufre le agregamos el 3. ¿Qué significa? Que nos queda así, de esta manera. Si se dan cuenta, nos queda 2HNO3, 3H2ES, y nos queda 2NO más 3S más 2H2O. Entonces, esta es la ecuación que nos quedaría al agregar estos coeficientes, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer la suma algebraica para ver si queda de esta manera. Lo ideal siempre es empezar a ordenar los elementos a la hora de hacer el balanceo. Primero los metales, luego los no metales, y al último el hidrógeno y el oxígeno, que son los que más varían. En este caso no tenemos metales, empezaremos por ejemplo con el nitrógeno, el azufre, el hidrógeno y el oxígeno. Y nosotros tendríamos que en este caso en reactivos tenemos 2 por 1, tenemos 2 nitrógenos, en productos tenemos 2 nitrógenos, ¿no? Ahora en los reactivos tenemos 3 azufres, y en los reactivos tenemos, en los productos, 3 azufres. Ahora contamos los hidrógenos, en este caso tenemos 2 por 1, serían 2, ¿sí? Y ahora 3 por 2 serían 6, tendríamos 8 hidrógenos. Pero de este lado tenemos, si se dan cuenta, únicamente 2 hidrógenos. De ahí
ya no nos está quedando lo mismo, entonces ahorita vamos a hacer un cambio, pero seguimos sumando. Ahora, 2 por 3 oxígenos serían 6 oxígenos. Y de este lado tenemos 2 por 1, 2 más 1 serían 3. Entonces vamos a seguir con el hidrógeno. ¿Qué número necesito que multiplicado por 2 me dé 8? Pues sería un 4, ¿sí? 4 por 2 sería, ahora sí, 8. 4, ¿sí? Por 1 serían 4 más, denme un segundo, empezamos de este lado, era 2 por 3 serían 6, queda igual, y ahora sí sería 4 por 1, 4, más 2 serían 6. Entonces ahora sí, si se dan cuenta, el número de elementos en mis reactivos es el mismo que en mis productos, simplemente lo que hice fue agregar este 2, este 3, este 2 y este 3 de mis reacciones de oxidación y reducción, y el único número que yo tuve que agregar al tanteo fue el 4, y ya nada más para que me cuadraran los hidrógenos y los oxígenos. Digo, ustedes pueden pensar que las ecuaciones balanceadas al tanteo es mucho más sencillo cuando son ecuaciones chiquitas, ¿no? Pero cuando estamos trabajando con ecuaciones ya que son más grandes, pues ya no es tan sencillo hacer esto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, un último ejemplo ya para que vean que no siempre es como tan sencillo hacerlas de esta manera. Vamos a hacerlo. Perdónenme, mi letra va a estar bastante fea, pero vamos a ver esta. Veámoslo de esta manera. Nosotros tenemos SB2, 2, abrimos paréntesis, SO4, y le ponemos el 3, le ponemos KMnO4, más agua, ¿no? H2O. Estos serían mis reactivos, y dentro de mis productos tendría H3. Tienen que tener cuidado a la hora de que copien las reacciones, porque si las copian mal, pues ya no va a salir, ¿no? O4 más K2, SO4 más MN, SO4. SO4 más H2SO4. Perdón, la letra, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya es una reacción un poquito más grande. Lo primero que vamos a tener que hacer es asignar los números de oxidación de cada uno de los elementos a partir de lo que ya sabemos, ¿no? Déjame vuelvo a poner esta parte porque se ve un poquito feo. Bueno, no, un poquito bastante feo. SB2, SO4, 3, KMnO4, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar los números de oxidación con base en lo que ya sabemos. Ya sabemos, por ejemplo, que el oxígeno siempre va a trabajar con 2 menos, ¿no? Tenemos aquí que 2 menos, 2 menos, 2 menos, 2 menos, 2 menos y 2 menos. El hidrógeno va a trabajar con O positivo, a menos que sea un hidruro. Este es uno positivo. En este caso es 1 positivo. En este caso tenemos el oxígeno, acá 1 positivo. Y, por ejemplo, el potasio solo tiene un número de oxidación, que es el 1 positivo, este no cambia.
En este caso, aquí tampoco cambia, solo puede ser 1 positivo. Y en este caso tendríamos 2 menos, este es 6 positivo, y la diferencia de cargas de este es de 2 menos, y aquí sería de 3 positivo, ¿no? Por la diferencia de cargas. En este caso, para el manganeso sería 1, menos 2 por 4 sería 8 menos, tendríamos que buscar el número más cercano para que sumado con 1 nos diera 8. En este caso, el manganeso sí maneja el 7, entonces le ponemos aquí el 7 positivo. 7 positivo. En este caso, aquí tendríamos menos 2 por 4, sería 8 menos, más 1 por 3, sería 3 menos. Y aquí sería 8 menos. Y tendríamos que buscar un número que sumado con más 3, te dé 8. Y en este caso tendríamos que irnos a buscar la tabla periódica si maneja el 5, y efectivamente vean en su tabla periódica si tiene el 5 positivo. En este caso del azufre, el azufre sería con 6 positivo, y el manganeso en este caso tendríamos menos 2 por 4 sería 8 menos, el azufre en este caso trabaja con el 6 positivo, y necesitaríamos el manganeso con el 2 positivo para que nos iguale a 0. Entonces, ahora que asignamos esto, vamos a ver cuáles son los números de oxidación que están cambiando. Si ustedes lo quieren ver más cercano, los números de oxidación que están cambiando son para lo que sería el manganeso y para el antimonio. En este caso serían estos dos, sería el antimonio y sería el manganeso. Si se dan cuenta, aquí está cambiando de más 3 el antimonio a más 5, y el manganeso cambia de más 7 a más 2. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, Sb, ¿sí?, pierde, Sb pierde 2 electrones, y esto significa que se oxida. ¿Cómo lo podemos ver? Pues porque tenemos Sb que pasa de 3 positivo a Sb 5 positivo. Si nosotros lo vemos con la tablita que estábamos haciendo, pues lo que pasa es que pues simplemente tenemos nuestra tabla, tenemos el 0, entonces estamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nosotros pasamos del 1, 2, 3 al 5, entonces nos estamos haciendo positivos. Y al hacernos positivos, entonces yo estoy perdiendo electrones, ¿no? Y en este caso el azufre gana, el manganeso. Estoy pensando en la pasada. El manganeso está ganando 5 electrones, y entonces se reduce, porque tengo manganeso 7 positivo que pasa a manganeso 2 positivo. Y lo mismo, si nosotros tenemos nuestra tablita, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y del 7 paso al 2. Si se dan cuenta, me estoy haciendo negativo y se estaba haciendo positivo, ¿sí? Entonces, en este caso ya sabemos quién gana y quién pierde, y ahora vamos a hacer las semirreacciones. Simplemente vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color. Ponemos las semirreacciones, que serían el antimonio, que sería Sb2, menos 2 electrones, que pasa a antimonio. Y en este caso tendríamos manganeso más 5 electrones, que pasa a manganeso, ¿no?
Ahora, tenemos que ver primero si tenemos la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. En este caso, si se dan cuenta, no, porque estamos teniendo de este lado 2 antimonios y de este lado tenemos 1. Para igualarlo a 0 no le podemos poner un subíndice aquí, pero sí lo podemos poner aquí. Entonces, ahora no tenemos 2 electrones perdidos, sino que tenemos 2 antimonios y cada antimonio pierde 2 electrones. Por eso, ese 2 que le agregamos de este lado lo ponemos aquí. En este caso, pues no hay ningún problema porque solamente es un manganeso, ¿no? Entonces, como solamente hay un manganeso de este lado y de este lado, pues solamente está perdiendo 5 electrones en total. Y lo que vamos a hacer simplemente es hacer esta operación, ¿no? Que tendríamos esta operación, y lo que vamos a hacer ahora es igualar el número de electrones ganados con el número de electrones perdidos, y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el coeficiente numérico del de abajo, ¿no? En este caso se multiplica por 5 y en este caso se multiplica por 4. Pero bueno, si quieren lo hacemos esto porque vamos a hacerlo así. Sería, antes de hacer eso, mejor les explico esta parte. Vamos a terminar de quitar los productos, ¿vale? Tenemos ese y tenemos Mn. Vamos a hacer las operaciones para que no haya problema, ¿no? Entonces tendríamos Sb 2 menos 4 electrones que pasa a 2 Sb, y de tendríamos Mn más 5 electrones que pasa a manganeso. Y ahora sí, ya que tenemos eso, lo vamos a multiplicar cruzado para igualar el número de electrones ganados y perdidos. Se va a multiplicar por 5 y se multiplica por 4. Y entonces ahora sí ya vamos a tener el número total de electrones ganados y perdidos. Y lo vamos a tener 5 por un Sb2, tendremos 5 Sb2. Ahora 5 por menos 4 electrones sería menos 20 electrones. Y esto da lugar a 5 por 2 Sb sería 10 Sb. Y de este lado tendríamos 4 por un manganeso, sería 4 manganesos, menos, ahora sería 4 por más 5 electrones, sería más 20 electrones, y luego tendríamos 4 manganesos. Y lo que vamos a hacer ahora es la suma algebraica, ¿se acuerdan? Entonces nosotros tendríamos 5 Sb2 más 4 manganesos, y electrones ganados y electrones perdidos se igualan a 1, ¿sí? Y tendríamos 10 Sb más 4 manganesos. Acuérdense que como son sumas algebraicas, nosotros siempre vamos a tratar de tener el mínimo número posible. Entonces, cuando tenemos ecuaciones de este estilo, nosotros siempre vamos a tratar de tener el menor coeficiente posible. Entonces, si nosotros podemos, se le saca mitad, o se le saca tercera, o se le saca cuarta, pero es importante que se le pueda aplicar a toda la ecuación. En este caso, tiene mitad 4, tiene mitad 10, tiene mitad 4, pero 5 no tiene mitad, tiene que ser un número entero. Entonces, esto no se puede simplificar, pero sí se puede hacer el resto, ¿no? De la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a escribir la ecuación, ¿sí? Pero agregándole estos términos, ¿no? Donde está el antimonio, le vamos a agregar un 5 en esta parte. Donde está el manganeso, le vamos a agregar un 4. Donde está el antimonio, en este caso, se le agrega un 10. Y donde está el manganeso, se le agrega un 4. Y entonces empezamos a hacer nuestra suma. Y como ya les había yo dicho, empezamos primero con los metales, luego los no metales, y por último el oxígeno y el hidrógeno. Entonces empezaríamos primero con los que ya balanceamos, que sería el antimonio, que sería el manganeso, sería posteriormente el potasio,
el azufre, el hidrógeno, ¿sí? Y el oxígeno. Y empezamos a hacer la suma. Entonces, con esta suma, nosotros tendríamos que sería 5 por 2 antimonio sería igual a 10. En el lado de los productos tenemos 10 por un antimonio sería igual a 10. En el caso del manganeso sería 4 por un manganeso, tendríamos de este lado 4 manganesos. En el caso de los reactivos sería 4 por un manganeso, tendríamos aquí 4 manganesos. Hasta ahí va todo normal. Ahora nos vamos al potasio. En este caso tendríamos 4 potasios. 4 por 1 sería igual a 4 en los reactivos. Y en los productos tenemos 2, ¿sí? Por 1 serían pues 2. Luego los azufres, tenemos que terminar de contar. Aquí tenemos un azufre y está por 3. Sería 1 por 3, 3. Por 5, 15. Y de este lado no tenemos ningún otro azufre, entonces así se queda. Aquí serían 15 azufres en los reactivos. Y de este lado tendríamos un azufre y luego 4 por 1, 4 más 1 que llevamos 5 más otro serían otra vez no, perdón, aquí no tenemos el azufre, tenemos un azufre y de este lado tendríamos 4, sería 1 y 4, 5 y de este lado tendríamos 6. ¿Listo? Ahora, ya que tenemos eso, contamos los oxígenos. De este lado tenemos 4 por 3, 12. 12 por 5 serían 60. ¿Sí? Luego de este lado tenemos 4 por 4 serían 16. A esos 60 le sumamos los 16. Más 1 de este lado serían 77. ¿Cierto? 77 77 oxígenos, se me pasó sumar el hidrógeno. Y del hidrógeno tendríamos, en este caso, tendríamos, de este lado, nada, tenemos 2, entonces le ponemos el 2. Del otro lado, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 10 por 3, 30, y 2 serían 32. Y del otro lado tendríamos 64 oxígenos. ¿Listo? Porque serían 10 por 4, 40, más 4, 44, más 16, más 4, entonces serían 64 oxígenos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que empezar? ¿Con cuál empezamos para que sea igual a 0? Pues con el potasio. En este caso tenemos 4, de este lado tenemos 2, entonces ¿qué número que multiplicado por 2 me dé 4? Pues sería el 2. Entonces cuando yo le pongo aquí el 2, 2 por 2, ahora sí sería 4. Y me está afectando ahora el azufre, ¿no? Entonces tendríamos azufre 2 por 1, 2, más 4, serían ahora sí. ¿Dónde están esos? Si se dan cuenta quedó como todo muy amontonado. Serían 2 y 4 serían 6 y 1, ahora sí serían 7. Es 6, se quita y le pondremos el 7. Ahora nos vamos a el que sigue, que sería el hidrógeno. Bueno, hasta ahí cambiamos porque como le agregamos 2, también nos va a cambiar el oxígeno. Entonces serían 40 más 2 por 4 serían 8, 48. Si quieren vayan sacando su calculadora. 48 más 16 más 4. Serían ahora 68 oxígenos.
No me cambia, si se dan cuenta, el número de hidrógenos, hasta ahí no hay ningún problema porque no me está afectando el hidrógeno, pero vamos a tratar de igualar el azufre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En donde le podemos agregar un número. Si se dan cuenta del azufre, tenemos de este lado 15 y de este lado tenemos 7. Entonces, lo que podríamos hacer, que es el elemento aquí, que en el que le podemos mover es en este, y mi diferencia para que igualar los azufres tendría que ser un 9. Entonces 9 por 1, 9, más 4, más otros 4, entonces ahora sí tendría los, listo, serían 9, sería ahora sí los 15. ¿Listo? Pero ahora este 9 me está afectando también al oxígeno y al hidrógeno. Entonces sería 9 por 2 serían 18. Más 30 que teníamos de este lado serían 48 hidrógenos. Y ahora el número de oxígenos pasaría de 68 a 100, ¿sí? Súmenlo si quieren de este lado. Y ahora lo que tengo que hacer es igualar de este lado, pero si se dan cuenta, lo único ya que me hace falta igualar son mis hidrógenos y mis oxígenos. Y como tengo un agua, entonces el único número con el que tengo que jugar es con el hidrógeno y con el oxígeno, esta agua. Entonces, ¿qué número, sí, multiplicado por 2, en caso del hidrógeno, me va a dar el número de 48? En este caso sería 24. Aquí le podemos poner un número así, ¿no? Bueno, tendría que quedar aquí. 24 por 2, ahora sí son 48 hidrógenos. Y tendríamos 24 por un oxígeno, serían 24, más 4 por 4, serían 16, más 4 por 3, 12, por 5, 60. Y tendríamos ahora sí los 100 oxígenos. Los únicos números que agregamos, si se dan cuenta, son los que están en morado, el 2, el 9 y el 24, y los que están en azul, que es el 5, el 4, el 10 y el 4, los sacamos de las semireacciones y el resto los sacamos de sumar, pero si se dan cuenta solamente estuvimos jugando prácticamente con el hidrógeno y el oxígeno y algunos otros. O sea, todo se trata de ir sumando. O sea, este oxígeno eran estas sumas, el hidrógeno son las de aquí, el azufre, el potasio y el manganesio y el antimonio, esos salieron de la misma reacción, de las mismas reacciones de reducción y de oxidación. Y simplemente se dan cuenta de esta parte del balanceo, se trata únicamente de asignar números de oxidación y sumar y multiplicar y todo esto. Les recomiendo que lo vayan haciendo siempre con su tabla periódica y que lo vayan haciendo con la calculadora, porque lo que más les falla son las sumas. Entonces simplemente sacando las sumas, digo, estas sumas ahorita que lo van a copiar en su cuaderno, háganlas bien, háganlas de manera recta con su cuadrícula para que les salgan mejor y vayan corroborando cada uno de los pasos de lo que les voy explicando. Y eso sería todo por ahorita. Gracias.